¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Delín Méndez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Hoy les voy a hablar sobre un principio muy interesante y útil en la física, la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley explica cómo y por qué se enfría un objeto cuando se encuentra en un ambiente con diferencia de temperatura. ¿Qué dice la ley de enfriamiento de Newton? Esta ley nos dice cómo un objeto caliente, como una taza de café o una sopa, pierde calor cuando está en un lugar más frío, como una habitación. Según esta ley, cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre un objeto y su entorno, se enfría más rápido. ¿Cómo funciona? Bueno, imagina que sacas una pizza del horno, está muy caliente y la dejas sobre la mesa. En ese momento, como la pizza es mucho más caliente que el aire de la habitación, el calor sale rápidamente de la pizza hacia el aire. A medida que la pizza se va enfriando y su temperatura se acerca a la temperatura del ambiente, se enfría cada vez más lento. La pizza y el ambiente, cuando tengan una temperatura casi que sea la misma o la misma, pues esta ya no seguirá enfriándose. ¿Por qué pasa esto? Bueno, todo objeto caliente emite calor, pero lo hace de manera más intensa cuando está rodeado de algo mucho más frío. Es como si el objeto notara como más frío es el ambiente y responderá soltando calor más rápidamente. A medida que el objeto se enfríe, esa diferencia se reduce y entonces el calor sale más lento. ¿Dónde se aplica esto? Bueno, podemos aplicarlo en la cocina, en la medicina forense, al ver cómo se puede calcular la hora de muerte según la temperatura del cuerpo, en la tecnología para calcular cómo se enfrían los motores de una computadora o cualquier máquina, en la climatización para entender cómo una casa se calienta o se enfría cuando enciendes o apaga la calefacción del aire o el aire. Una forma de entender con un ejemplo diario sería una taza de café, como observamos anteriormente. Lo sirves caliente y lo dejas sobre la mesa. Al principio, si lo pruebas, después de 5 minutos ya el café notarás que se va enfriando, pero a medida que pasa el tiempo, vuelves y lo pruebas y no vas a notar mucho la diferencia, porque a medida que se va enfriando pierde calor más lentamente. En resumen, en pocas palabras, cuanto más caliente está algo respecto a su entorno, más rápido se enfriará. A medida que se enfríe, el proceso se vuelve más lento. Al final, el objeto y su entorno terminarán casi a la misma temperatura. Bien, como podemos ver aquí les voy a mostrar un ejemplo de un enfriamiento de una agua caliente. Como pueden ver, el agua está ahí recién caliente, se procede a tomar la temperatura. Como podemos ver, la temperatura ahí alcanza unos 86, 87 grados centígrados. Aquí vemos como ya han pasado 15 minutos y la temperatura llega ahí a unos 49, no, 59. Pasaron como 7 minutos ya. Ahí vemos como la temperatura sigue bajando rápidamente. De 1,80 vemos que en 15 minutos bajó muy rápidamente. Pero luego ya en esta última toma de muestra, la temperatura vemos que no varía tanto de la última muestra y ya han pasado ahí 30 minutos, según se explicaba en el video. Vemos que está llegando ahí casi a los 50
pero si notan no es mucha la diferencia. Ahorita tenía 59 más o menos y ahora vemos que tiene 49 por ahí, casi 50 en media hora. O sea que la ley de enfriamiento de Newton es correcta. Muy bien, como pudimos notar en el ejemplo o en el anterior video, vimos cómo se enfriaba la taza de agua caliente. En ese video pudimos comprobar la veracidad de la ley de enfriamiento de Newton. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cómo se utilizaba esta ley en ciertas cosas que básicamente prácticamente uno no se imaginaría, como en la cocina, como decía en la anterior exposición, de cómo que uno sabe cuándo se va a enfriar una comida, o la temperatura de una habitación, cómo se va a enfriar. En la criminología fue lo que más me llamó la atención, que se determina la hora de muerte por la temperatura de los cuerpos. Eso me llamó mucho la atención, no tenía idea de que era de esa forma que se determinaba la hora de muerte. Ahora ya lo sé, es algo muy interesante y espero que este video haya sido de mucha utilidad.